Sí, sí. El día de hoy es 6 de julio. Ya estamos en julio. Qué locura. Bueno, el día de hoy, 6 de julio, lunes. ¿Por qué lo decía así? No, porque yo estoy demasiado conmovida y emocionada por el fin de semana largo que se viene ahora, por la fecha patria 9 de julio, Día de la Independencia, y además, por el receso invernal. Chicas, yo soy docenta, entonces a mí me conmueve julio, y además en julio es mi cumpleaños. Dicho esto, a lo que yo vine, últimamente estoy como reencontrándome con mi faceta escritora, lectora. Yo desde muy chiquita que leo bastante y la verdad es que sin intenciones de escribir un libro, terminé escribiendo un libro y publicándolo en el año 2021. Salió publicado por la editorial Niñapes. El libro se llama Por si preguntas y es un poemario escrito en los 5 años anteriores. O sea, durante 5 años estuve escribiendo textos y los iba pasando a la compu. Formándome en talleres de escritura también. Y pasando realmente un rato considerable a diario escribiendo lo que me pasaba. Entonces, para eso también tomé el hábito de 2 cosas súper importantes para escribir permanentemente. 1, tener un cuaderno al lado de la cama. Súper importante, ¿por qué? Porque hay algo místico con los textos oníricos. Hace muchos años había estado así como investigando esta cosa de, en qué momento sucede la inspiración, si es algo que sucede o que de repente viene Dios y te da un cachetazo y tenés que agarrar algo para escribir porque si no se te olvida, etc. Y una de las recomendaciones que leí fue tener lo que se llama noctario. Noctario es un cuadernito X que tenés al lado de tu cama, entonces en cuanto te despertás, ya sea del sueño de la noche o de una siesta, escribís. Ni siquiera es necesario que mires lo que estás escribiendo, o sea, obviamente más o menos como para tener una guía de escribir más o menos derecho, pero no, tampoco es necesario, sino el contenido, lo que estás escribiendo. No es tanto la forma, sino el contenido. Y cuestión que ese noctario a mí me abrió como un montón de como pestañas que yo tenía en mi cabeza y que obviamente estaban dentro del inconsciente. Cuando estaban en el inconsciente, yo un poco... esto fue principalmente de mis 20, de mis 18 en adelante, lo de escribir tanto, pero el noctario arrancó más a los 20 y pico. Entonces me pasaba mucho que yo había cosas que en terapia no quería trabajar o que me costaba mucho hablar, ya sea en terapia o con mis vínculos personales, y que surgían reiteradas veces en mis sueños. Entonces yo había un momento en el que decía, hay algo que está pasando que por más que yo pretenda seguir metiendo este tema bajo de la alfombra, mis sueños me están dando como el parámetro de que evidentemente yo estoy pensando en esto más de lo que creo o más de lo que creo que podría controlar estar pensando en esto. No sé si se entiende. Como una cuestión de, me estoy haciendo un poco la boluda, puede ser que me esté haciendo la boluda con algún que otro tema. Y si bien yo lo sabía, que aparezcan mis sueños de forma reiterada o en distintas, como con distintos disfraces, y de repente yo estar releyendo y decir, esto se refiere a tal cosa, a tal situación con tal persona, y yo sé, o sea, como que me doy cuenta por este detalle, por este otro, y si pasa reiteradas veces es una pequeña alerta que una puede decir, no tiene nada que ver, y seguir escondiendo bajo la alfombra, pero en un momento se pone como pinchuda la cosa, como que en un momento decís,
me tengo que hacer cargo de mi vida. Rayos. Cuestión que ese fue una gran herramienta de escritura, y como decía antes, yo estuve 5 años escribiendo textos, llenando cuadernos con textos, con poemas, con pensamientos. Y justo hoy a mí lo que me interesa es hablar sobre el diario del escritor. Diario de escritor es algo que yo no sé si todos, pero muchos escritores que conocemos, escritoras que conocemos, lo han utilizado, y que no solo es la manera de como bajar o afianzar ciertos pensamientos para poder escribirlos y pasarlos a texto y materializarlos, etcétera, sino que también es una manera de conocernos a nosotros mismos, que me parece importante, más teniendo en cuenta que en general las personas que escribimos solemos estar un poquito conflictuadas con algunas cuestiones más de la rumiación, del sobrepensar. Pienso yo, ¿no? Es mi punto de vista, que digo que es como que en general me da la sensación de que la gente que hace arte, ya sea desde la escritura, desde la música, desde la pintura, tiene una cosa ahí como de hipersensibilidad con algunas situaciones, y que escribirlo es un poco así como hablarlo, como cuando a vos algo te está perturbando y de repente lo hablas y decís, che, me siento un poco mejor, me siento más liviana. Bueno, escribirlo es otra manera de sobrellevar ciertos pensamientos rumiantes o ciertas situaciones dolorosas, etc. Entonces, al momento en el que, pasados estos 5 años, yo aproximadamente a los 18 empecé a escribir, como decía antes, a los 20 y pico, a los 23, una cosa así, surge, ¿cuándo fue la pandemia? En 2020. 2020 yo tenía... ¿Cuántos años tenía en 2020? 25. Bueno, tenía 25 años. Entonces, desde los 20 aproximadamente, que yo venía escribiendo ya en este formato más poemina. Y no tanto pensamiento así, sino que lo usaba también como estrategia o como herramienta, pero siempre extraía alguna parte de ese texto para poder escribirlo ya más como una prosa, o darle como cierta sonoridad, entrenarlo un poquito más o pulirlo un poquito más. Cuestión, llega la pandemia y yo durante la pandemia trabajé muchísimo en la edición de todos esos textos. Yo tenía un montonazo de textos que lo que hice, acá está Salvador Dalí, hola Dalí Zoom, lo que hice fue pasarlos a la computadora. Durante todos esos 5 años los iba pasando de a poco, más que nada los que más me interesaban o los que me hacían poner, no sé, yo en el momento por ahí participaba de algunas situaciones de lectura por los talleres de escritura a los que iba, como que en general cuando haces el cierre de año vas y lees. Entonces yo ya en una... habían publicado en un fanzine algunos de mis textos, o sea, hasta ahí había llegado. Que para mí, que no tenía ni siquiera un atisbo de pensar, bueno, quizás esto sea algo que para mí, no sé, a mí me guste o me interpele, como que en ese momento yo estaba más con el flash de la música, más que otra cosa. Entonces como que no pensaba en, puedo escribir y publicar. Lo veía más como algo lúdico y no como algo estructural para llevar adelante y presentarlo en una editorial o que la gente me reconozca como escritora más que como música. O que la gente me reconozca, punto. No, mentira. O sea, digo, la gente a mi alrededor, como que mis amigos, mi familia, sepan que también puedo escribir. Bueno, cuestión... Viene la pandemia, y no solo durante la pandemia, yo trabajé muchísimo. De hecho, trabajé con Leandro Gabilondo, que es un escritor excelente y un amigo excelente, es una gran persona. Trabajé mucho con él la edición. Y me acuerdo mucho que cuando yo empecé, obviamente todo por Meet hacíamos, y cuando empecé a trabajar con él como editor, lo primero que me preguntó fue, ¿por qué este archivo se llama libro? Y yo tipo... no sé, le puse libro como para organizarlo así, y me dijo, me parece que vos querés que esto sea un libro. Y yo, sí, igual no, o sea, como que en ese momento yo no había
pensado tanto la posibilidad de que termine siendo un libro, que es lo que pasó, se terminó publicando como libro, sino que era más como un... ¿cómo dicen ahora? Re cachota. ¿Cómo dicen ahora? Como una manifestación, ¿entendés? Como que bueno, yo le puse libro y lo arrojé así, ¡pic! A la fuente de los deseos. Y sucedió. Bueno, cuestión que durante toda la pandemia entonces no solo edité, sino que también seguí escribiendo. De hecho, ese libro tiene muchos textos que hice durante la pandemia. Entonces, cuando llega el momento de terminar la edición, que habrá sido... principio de 2021 no. Qué difícil, no me acuerdo las fechas. Bueno, supongamos que fue fines de 2020, octubre de 2020 aprox, que terminé de editar el libro. Ahí es cuando viene el otro trabajo, que era mandarle a las editoriales: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janina, yo escribo hace tantos años, tengo un poemario, me gustaría que lo lean, porque me interesa formar parte de esta editorial, porque me interesa esto y lo otro. Como ven, no sé, cómo ven tal o cual tema de esta editorial, me gustaría formar parte, bla, bla, bla. Hasta que, bueno, lo mandé a un montón de editoriales y una me respondió, que es esta editorial Niña Pez Ediciones. Me dijeron: che, nos encanta, vamos a publicarlo. Y yo, ¿qué? Y ahí medio como que hubo un momento de qué vértigo. Pero bueno, nada, salió todo excelentemente bien. Salió una tirada de 100 libros. Algunos se vendieron, otros los regalé. Y eso, y chim pum pan, cobré regalías por primera vez en mi vida, podrán. Cuestión que a esto vine yo. Lo que me parece, esto era solo una introducción. Lo que me parece que fue el horno o la cocina de todo eso, que terminó siendo un libro, que terminó siendo un proyecto, que fue, digámosle, como tener un hijo, publicar un libro, porque me falta... Yo enterré un árbol alguna vez. Yo planté un árbol. Enterré un árbol, suena rarísimo dicho. Creo que no planté un árbol como árbol. ¿O sí? No. Era una planta, no era un árbol, así que no cuenta. Me falta plantar un árbol y tener un hijo. Publicar un libro, ya está. Sí. Bueno, cuestión. Vamos a ir a la base de las bases. Una habitación propia de Virginia Woolf. En este texto, Virginia Woolf nos habla de la importancia de tener una habitación propia, de tener la privacidad para poder escribir, porque particularmente en la época en la que vivía Virginia Woolf y quería escribir sus textos, no existía la privacidad para las mujeres, no existía la propiedad para las mujeres, porque eran ellas algo de propiedad, algo a tener en propiedad. Entonces, justamente todo el texto de Virginia Woolf, que es precioso. Ella en un momento empieza a contar una escena en la que está como en un jardín de una universidad y ella, toda ñoña, toda Spencer de Pretty Little Liars, como recorriendo ahí, qué sé yo, y medio como que viene un chabón y la echa y le dice: vos no podés estar acá, mujer, y nada, y como que a partir de eso ella empieza a cuestionarse como un montón de cosas. Verán que no quiero spoilear mucho tampoco, porque me parece un textazo para leer. A ver, se pone en un lugar, una habitación propia, que por ahí sí, por ahí no, depende de la situación de vida de cada persona, ¿no? Pero por ahí lo tenemos naturalizado, el hecho de decir, bueno, quiero estar a solas, quiero pasar un rato conmigo. Lo que ahora en TikTok se hace viral en el sentido de amor propio, y prendete unas velas y date un baño y no sé qué. Bueno, antes era: me quiero sentar a leer un libro en soledad, tranquila, sin que me estén ni vigilando, ni pidiendo que críe a los pibes, que limpie la casa, que haga esto, que haga lo otro, o limitándome también. Porque muchas veces lo que pasaba era justamente eso. Bueno, vos tenés que hacer otras actividades, escribir es para los varones, vos tenés que hacer otras actividades que son de nena. Entonces, me parece súper importante arrancar por ahí. Una habitación propia de Virginia Woolf, textazo.
Bueno, y acá quería mostrar un poco, estos son algunos de los diarios de escritor que tengo desde hace varios años. Estos eran de, ahora creo que vende ropa, tienda Axolotl, pero antes vendía estos cuadernos que son tan bonitos, son tan preciosos. Y ven, esto de la cintita me parece increíble, me parece súper cute. Bueno, tuve todos los colores. Este creo que me lo hizo azul, que no me acuerdo cómo se llama el proyecto azul. Después le voy a pedir el Instagram, así lo pongo en comentarios. Este, la verdad no me acuerdo muy bien de dónde lo saqué, pero se ve la diferencia. Cuestión, que no importa el empaque, sino todo lo que tengo adentro de esto. Adentro de esto hay un montón de palabras escritas por mí en estados. A veces estaba llorando, a veces estaba contenta, a veces estaba esperando en el consultorio de la dentista y como estaba aburrida decía, a ver, ¿cómo me siento hoy? Bueno, voy a escribir sobre cómo me siento o algo que pasó ayer que yo quiera retener en este texto. Bueno, cuestión. Este es el último que llegué a escribir, que no lo pude volver a abrir. Está muy cerrado. Porque lo escribí así entero en un viaje de una semana que hice a Córdoba sola, como loca mala, que fue bastante introspectivo, pero como que me da un poco de miedo volver a abrirlo y releerlo. Yo en general suelo volver a los diarios de escritor para retomar algunas cosas, algunas temáticas, revisar textos, a ver si alguno me sirve como punto de partida, etcétera. Ese me estaría costando porque había pasado por unos procesos difíciles. Este es el primero. Acá escribía mal, hablaba mal de mi primer exnovio. Yo vivía con él. Tenía amigas y tenía trabajo y estudiaba una carrera, pero es como que yo sentía que no podía en voz alta hablar mal de... No era hablar mal, ay, es un pelotudo, no sé qué, sino que había cosas en la relación que a mí no me parecían, que no me gustaban o que me hacían sentir mal o triste o lo que sea. Y como que sentía que decirlo en voz alta me hacía sentir mal, me hacía sentir culpable, porque bueno, yo en ese momento pensaba que me iba a terminar envejeciendo con esa persona. Entonces como que yo decía, no, bueno, no sé si está tan bueno. Además, obviamente, el chip que nos implantan desde pequeña de Dios, patria y familia, yo ya había encontrado a mi novio de la adolescencia y no sé qué. Entonces estaba un poco en esa de decir, bueno, ok, si no lo puedo decir porque no me está saliendo, porque no lo siento así, en algún lado esto tiene que salir, como que yo pensaba, tiene que salir porque si no un día, sin querer, le voy a contestar mal o le voy a decir algo feo y no va a ser como la manera de, en todo caso, hablar si hay algo que me molesta o que no me gusta o lo que sea, sino que el chabón como que le va a faltar una parte de la historia. Entonces yo decía, puedo escribir. Era un poco, ¿vieron cuando sos chiquita y tenés el típico diario íntimo con el candadito de mierda? Que decís, esto nadie lo va a leer, van a respetar mi privacidad. Bueno, en mi casa no sucedía eso cuando yo era chica. Yo tenía varios diarios. De hecho, ahora haciendo memoria, es verdad, yo no empecé a escribir a los 18 años, empecé a escribir desde mucho más chica. Pero ¿qué pasa? En un momento lo tuve que cortar. ¿Por qué? Porque yo tenía mis escrituras, que era, bueno, cómo me sentía, qué cosas me estaban pasando, qué me gustaba, si me parecía algo de la escuela como que lo quería contar, bueno, lo contaba, etc. Entonces, más de una vez en mi familia violaron mi privacidad y abrieron tipo absolutamente todos, diría, los diarios íntimos que he tenido. A veces yo me enteraba, a veces no. A veces después por algún comentario decía, qué curioso, yo esto solamente lo escribí en mi diario íntimo. ¿Cómo lo sabe? Es bruja mi hermana. Arre. No, y bueno, era porque me revisaba el diario íntimo. Pero bueno, cuestión, miren hoy. Escribía re, no sé, estaba tan triste en este momento. Porque yo creía que era feliz. Pero me parece que no estaba tan contenta. Voy a leer, a ver. Uy, no entiendo. Ah, escribía, claro, acá en esta fecha
Uf, Macri era presidente, así que imagínense las cosas terribles que podía llegar a escribir. Este es terrible. No puedo más nada. ¿Vos lo amás? ¿Amás lo que haces? ¿Y lo que sos? ¿Quién sos? ¿Sabés? Re dramática. Igual acá estaba hablando de mi novio de ese momento, por supuesto. Ahí yo ya estaba tipo, me quiero separar. Siempre me costó mucho separarme de mis novios, pero bueno, ya fue. Bueno, cuestión. Nada, a mí me ayudó mucho, de hecho, a tomar la decisión de separarme posterior a un par de años más, porque estuve un par de años más con él. Acá tenemos a la señora, me pongo de pie, Emily Dickinson, que también tiene diarios de escritora. Muchísimos, porque tanto como Alejandra Pizarnik, y lo interesante de leer a estas escritoras, leer su prosa y leer sus diarios de escritores, que no es lo mismo. El diario de escritor es una cosa, la prosa es otra. Porque justamente yo creo yo, que el texto más estético, si se quiere, el texto al que se le da un poco más de bolilla, a la forma. Sí, el contenido puede ser, pero también a la forma, y que de repente es como un equilibrio entre las dos cosas, termina siendo resultado de algo que ya se escribió antes sin tener en absoluto en cuenta la forma. Es decir, yo, por ejemplo, en los textos que escribía en estos cuadernos así, no me ponía a pensar, o sea, o por lo menos no en la mayoría. En la mayoría no me ponía a pensar, acá aparecen cosas re viejas, ¿qué carajo es esto? Esta era una actividad que había hecho en... Bueno, me disperso, ¡ay! Miren, yo formé parte de esta lista de elecciones. Viejos recuerdos. Bueno, cuestión... me fui. ¿Qué estaba diciendo? Que yo acá escribía en estos cuadernos. Escribía medio como me salía. Y eso era lo importante, lo interesante, lo relevante. Que escribía como me salía. Era algo así como una especie de vómito emocional que lo que hacía principalmente conmigo... Ay, miren este dibujo que hice. Este lo copié de un EP de Lupe. Qué precioso el EP es. Bueno, se recolea. Es que leí, ¿siempre reposo en la tónica? Sí, siempre el reposo es en primer grado, o sea, en la tónica. Esto era clase de lenguaje musical, está todo medio mezclado acá. Bueno, cuestión que, ay, qué lindo, cuando estudiaba música. Bueno, cuestión que, y ya para dar un cierre, yo acá escribía lo que necesitaba escribir, como que de repente decía, bueno, ok, hoy necesito escribir porque no puedo hablar, a mí, en mis 20 me pasó muchísimo de no poder hablar con las personas con las que yo salía sobre mis sentimientos, sean buenos o malos. O sea algo medio intenso de compartir, o por ahí algo que simplemente era algo lindo de compartir, y ya hasta que la otra persona no daba el primer paso, yo no decía nada. Bueno, nada, cuestión que después obviamente por suerte lo trabajé en terapia y se me pasó. ¿Saben qué se me pasó? Igual la manía de salir con gente de mierda, un poco. Después, obviamente, me crucé con gente de mierda, pero fue mucho más rápido el darme cuenta, el actuar, el ejecutar sobre el darme cuenta. Antes yo tardaba 3 años, me daba cuenta que era un forro, 3 años después terminaba la relación, porque no me sale, porque no puedo, bueno, cuestión. Entonces, el diario de escritor sirve muchísimo para no entrar en crisis, para conocerse más y para quizás, eventualmente, ¿quién lo sabe?, publicar un libro. Bueno, se ponía pensativa. Vamos a pasar del humor al suicidio. Bueno, hablando... No sé si es un buen chiste, pero Silvia Plath también tiene muy buenos diarios de escritora. Y lo más lindo de leerlas es no encasillarlas en un alma triste. Tanto a Silvia Plath como a Pizarnik, a
Emily Dickinson. No encasillarlas en un lugar de tristeza, en decir, uy, bueno, estas chicas depresivas. No. Sino que simplemente, bueno, tomar sus escritos como personas que pueden hablar de trastornos de la salud mental y que el hecho de haberlos escrito justamente probablemente hizo que puedan superar determinadas etapas o determinados momentos que a lo mejor se encontraban sumidas en un pozo directamente. Y eso es súper importante, como no encasillarlas, siento, porque si no después terminamos encasillando. El otro día leía justamente algo muy interesante, de que a las mujeres escritoras se las encasilla en ese lugar de sienten demasiado, problemas de la salud mental. Y la realidad es que no es solo eso, ¿eh? Es una forma de la sociedad de encasillarnos a las escritoras mujeres, y no escribimos solo sobre eso, sino que hay muchas escritoras mujeres que se han animado a escribir sobre eso. Después existen un montón de escritores varones, como puede ser Camus, por ejemplo, que también hablan un montón sobre eso. Sin embargo, no se lo encasilla desde ese lugar. Bueno, doy por terminada la cuestión. Aprovecho para avisar, los días jueves en el barrio de Boedo tengo un taller de escritura, que es escritura creativa, a partir de un montón de estrategias y herramientas que trabajamos en conjunto a las 18 horas, pero puede cambiar el día, puede cambiar el horario, porque me interesa en un principio de que sea un taller individual. Ya hay un par de personas que están tomando el taller, pero en un principio me interesa que sea individual y después eventualmente ir juntándonos en grupos para poder compartir experiencias, para poder compartir sensaciones, para poder compartir los textos per se. Así que nada, eso, háblenme al DM de cualquiera de mis redes sociales. Mis redes sociales son estas. Sean gente buena, adiós.